Bien, chicos, ahora vamos a comenzar con el segmento de patología de hígado y vías biliares. Para eso vamos a primero hablar un poco de los conocimientos y bases quirúrgicas que hay que tener en cuenta, lo anatómico, ¿no? Lo que nos permite tener entendimiento luego de lo que vayamos a planificar o a desarrollar. Primero hay que entender que el hígado es una estructura que ustedes reconocen que está fijada prácticamente como que debajo del diafragma, ¿no? Y hay ligamentos que hay que recordar, ¿no? Por ejemplo, el ligamento que está en los ángulos es el ligamento triangular, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Luego de ello hay un ligamento que también permite un cierto soporte, que es el ligamento falciforme, y el ligamento redondo que está contenido dentro del ligamento falciforme. Estos son ligamentos de soporte que nos permiten tener al diafragma, al hígado bien posicionado. Pero acá atrás también existe alguien, que es la vena cava inferior. Esa vena cava inferior en su borde medial, prácticamente, imagínense que pasa una línea, ¿no? En el borde medial. Esa línea que pasa por el borde medial se llama línea de Cantley. Línea de Cantley. Y esta línea de Cantley es la línea que divide de manera quirúrgica al hígado, no el ligamento falciforme. No el ligamento falciforme, la línea de Cantley. La línea de Cantley va a dividir al hígado en dos partes, en una parte derecha, en una parte izquierda. Entonces, ese aspecto es muy importante recordar. Si uno, por ejemplo, levanta el hígado, se encuentra acá, a la vesícula, ubicada in situ, ¿no? Es importante. Y aparte hay otros ligamentos de fijación a otros órganos, ¿no? Como el ligamento, por ejemplo, gastrohepático, o el ligamento hepatoduodenal, ¿no? Que prácticamente está abierto acá, el famoso hiato de Winslow, que va a ser la comunicación de la comunicación de la cavidad de los transepiplones, ¿no? Pero acá lo que nos importa es la forma que el hígado va a contener las estructuras valiosas que llegan a él. Si uno analiza el ligamento hepatoduodenal, prácticamente todo este ligamento está conteniendo vasos, tanto arterias, venas y canarículos biliares, conductos biliares importantes. Cuando hay un trauma hepático, por ejemplo, ¿qué se hace? Se agarra el ligamento hepatoduodenal y se le mete un clamp, ¿no? Entonces, esto de acá, para disminuir el trauma o el daño hepático, eso lo veremos cuando hagamos trauma hepático, ¿no? Pero es importante que reconozcan ciertas estructuras anatómicas. Entonces, hemos definido que el hígado se divide en lado derecho y lado izquierdo gracias a esta línea divisoria, que es la línea de Cantley, que va por el borde medial de la vena cava inferior. Otra pregunta importante con respecto a la ubicación anatómica es la vesícula. La vesícula está recostada entre los segmentos 4B y 5, que también es un dato para poderlo recordar, ¿ya? Para poderlo recordar. Acuérdense que el segmento 4 es reconocido en el mundo artístico como el segmento 4, acuérdate, 4 de cuadrado, para que te acuerdes. Cuadrado, ¿no? También segmento cuadrado. Importante recordar entonces esta línea. Siempre lo voy a repetir porque les preguntan harto. Esta línea de Cantley también se asocia con la famosa cisura portal sagital, ¿no? Cisura portal sagital. Línea de Cantley, debajo, como estructura, está la cisura portal sagital. ¿Ok? Para tenerlo en consideración dentro de nuestros elementos básicos del hígado. Perfecto. Si levantamos al hígado, muchachos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay, bueno, si analizamos todos los segmentos, tenemos 8 segmentos hepáticos, y miren el orden cómo vienen los segmentos, señores. Miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi vienen en este orden, ¿no? Miren, como las manecillas del reloj, ¿no? Pero hay un segmento que está escondido, el segmento 1. El segmento 1, también llamado lóbulo caudado. Lóbulo caudado. El segmento 1 lo preguntan bastante. Lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Tiene incluso nombre propio. El lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel es el segmento 1, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, una mnemotecnia antes, ¿no? Decía, Steven Spielberg es el que ha hecho las películas de los dinosaurios, ¿no? Entonces, Jurassic Park y todo. Debo acordar de Spiegel como Spielberg, ¿no? Para acordarme que fue el primero, algo así. Es una manera de poderlo recordar. Entonces, esto de acá, ¿por qué me importa mucho recordar el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel? Porque este señor tiene un drenaje venoso y arterial independiente. Drenaje venoso y arterial independiente. Ejemplo, todos drenan a las venas suprahepáticas, todos.
este señor drena directo a la vena cava inferior. O sea, que cuando hay un paciente que tiene cirrosis, ¿cuál es el último lóbulo que se afecta en el cirrótico? El lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Es el último que se sacrifica. Entonces, esos datitos hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Una cosa determinante dentro del mundo del hígado es su irrigación. Para la irrigación ya habíamos comentado, básicamente la vena porta, por la unión, en este caso de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, esta vena porta va a llevar al hígado el 85% del flujo sanguíneo. Pero si uno examinara su saturación de oxígeno, va a encontrar que la saturación del oxígeno es del 50%. Quiere decir que el 50% prácticamente de la porta, o sea, mejor dicho, de 100% de oxígeno que llega al hígado, 50% llega por la porta. A pesar que la porta aporta 85% de flujo de sangre. Qué diferente a la arteria hepática. ¿De dónde nace la arteria? Veamos el tronco celíaco. El tronco celíaco bota 3 ramas. La arteria esplénica, propiamente, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. La arteria hepática común bota la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Se queda como hepática propia y esta da a la arteria hepática derecha y hepática izquierda. Ok, doctor. Y esta arteria hepática propia, cuando sube, va a llevar 20% de la sangre al hígado. Ese 20% de sangre al hígado, mira el volumen, ¿eh? Pero da el 50% de oxígeno, igualito que la porta. Igualito. En cambio, mira qué diferencia hay en flujo. Ok, dato importante. Entonces, quédate ahora con la irrigación, acá te lo voy a poner grande. Mira la irrigación que está viendo acá, hepática propia, que da hepática derecha, hepática izquierda. Entonces, la hepática propia es fundamental, fundamental. La arteria gastroduodenal y da pues a la parte del duodeno, dará sus ramas para el páncreas, todo lo que tú quieras. Pero ya te estás quedando con esta parte hepática que es muy interesante. Entonces ya tienes reconocimiento de la parte venosa, tienes un reconocimiento de la parte arterial. Ahora el reconocimiento propiamente de esta zona, que es una zona altamente importante, preguntada, que a veces no lo tenemos en consideración, ¿no? Hay un triángulo muy preguntado, hacen diferentes preguntas anatómicas. Tenemos el triángulo hepatocístico. Triángulo hepatocístico. El triángulo hepatocístico, si uno más o menos analiza, también llamado triángulo hepatocístico o de Boudet, engloba varias estructuras, ¿no? Una estructura importante es el conducto cístico, como pueden observar acá, el borde inferior del hígado, correcto, el borde inferior del hígado, y el conducto hepático común. Entonces, este conducto, este triángulo, mejor dicho, ¿qué cosa tiene, qué cosa contiene? El triángulo hepatocístico contiene la arteria cística. La arteria cística generalmente es una rama, como pueden ustedes observar acá, es una ramita que generalmente van a ser de la arteria hepática derecha. La arteria hepática derecha es la que generalmente da la rama a la arteria cística, para poderlo recordar, ¿ya? Entonces, doctores, estamos viendo aquí nosotros que el triángulo hepatocístico tiene borde superior, como parte superior, el borde inferior del hígado, tenemos el conducto cístico, la parte externa, acá abajo también te lo tienes, y la parte del conducto hepático común. ¿Qué contiene el triángulo hepatocístico? Pregunta examen, la arteria cística. Cuando una persona quiere disecar la vesícula, siempre busca este triángulo hepatocístico para comenzar primero a la ligadura de la arteria propiamente y de la parte del conducto cístico. Pero cuando esto está inflamado, uno se aleja de esto y comienza la disección por el fondo de la vesícula, ¿ya? Doctor, pero yo he escuchado hablar del triángulo de Calot. ¿Es diferente el triángulo de Calot que el triángulo hepatocístico? Observen acá. En el triángulo de Calot, yo voy a encontrar aquí a la arteria cística como parte de los límites. Acá en la parte superior voy a encontrar la arteria cística propiamente establecida como parte de los límites. Acá voy a mantener el conducto cístico y acá voy a seguir manteniendo el conducto hepático común. Pero ¿qué cosa hay dentro del triángulo de Calot? Dentro del triángulo de Calot encontramos el ganglio de Mascagni. Ganglio de Mascagni, dentro del triángulo de Calot. Perfecto, doctor.
Entendí. Una pregunta de su especialidad era, por ejemplo, la arteria cística era rama de, y te ponían, por ejemplo, arteria hepática derecha, arteria hepática propia, arteria hepática común, arteria hepática izquierda. Generalmente más drena de parte de la arteria hepática derecha. Doctores, estas ramitas que están viniendo aquí, que ustedes están observando, por ejemplo, ¿no? Las diferentes ramas, los diferentes bloques que ustedes pueden encontrar. Acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta con las arterias, por ejemplo. El teguetal colédoco, la vía hepática común, la vía cística, el conducto cístico con el hepático común que forman la vía biliar, ¿no es cierto? La vía coledociana. Las vías coledocianas generalmente también llevan irrigación propiamente de las arterias coledocianas. Las arterias coledocianas son ramas que también van a venir de lo que vendría a ser la rama de la arteria hepática derecha. ¿Ok? Es importante. Rama de la arteria hepática derecha. Acá tienen que poner rama de la arteria hepática derecha para que no se confunden con ese que es la parte izquierda. Entonces, es una toma que ustedes están buscando mirar y cómo van a salir, para qué lados. Las arterias coledocianas son muy importantes para tomar en consideración estos aspectos. Doctor, ¿es verdad que el colédoco es la única estructura de la vía biliar que no ha podido ser reemplazada con un injerto? Es verdad. Hasta una arteria la reemplazamos con injerto, pero el colédoco es irreemplazable, señores. No se puede reemplazar todavía. Es una estructura que es un gran pendiente, como se dice, de la cirugía. Así que cuando vean ustedes que hay una lesión coledociana, lo que se hace es una reconstrucción total para poderlo tener en cuenta. Muy bien. Acá vamos a ver. Muy bien. Entonces estamos entendiendo ya esto. Y nos estamos acercando, así como hemos entendido un poco las generalidades de la parte hepática, que es lo que nos conviene, vamos entrando un poco al mundo biliar, que es lo que nos trae siempre aquí. El mundo biliar, ustedes tienen que recordar lo siguiente, muchachos. Van a seguir esta explicación de una manera muy práctica para que lo puedan dominar bien. En primer lugar, lo que hay que recordar es que nosotros producimos 1 litro de bilis. 1 litro. Ese litro de bilis, normalmente, nosotros vamos a tener dentro de ese litro de bilis, o sea, sustancias, ¿sí? Sustancias. Acá te quiero decir lo siguiente. Dentro de ese litro, nosotros tenemos sales biliares. Sales biliares, ¿ya? Escúchame bien, sales biliares. Prácticamente, vamos a aterrizar. Miren acá te pongo las sustancias, porque la mayoría de veces los alumnos no se han percatado de este detalle, y por eso que memorizan. Casi todo es agua. Casi todo es agua. Es un dato muy importante para que ustedes puedan recordar. Ya casi todo es agua. Lo que queda de sólido, que en este caso sería más o menos un 8%, ahí ustedes vean cómo se ordenan las cosas. Miren, ácidos biliares, lecitina y fosfolípidos, colesterol. Prácticamente estos tres lo podrías poner acá. Sales biliares, lecitina y colesterol. Estos tres quiero que lo pongas acá. Y no solo quiero que lo pongas acá, quiero decirte una cosa. Estos tres forman una tríada. Y en esta tríada tienes lo siguiente, mira, colesterol, lecitina y sales biliares. Estas tres cosas hacen eso, sales biliares, lecitina y colesterol. Ya, un dato muy importante que quiero que tomes en cuenta. Acuérdate que he quitado el agua, he quitado totalmente el agua y solo me estoy quedando con cosas sólidas para que puedan tener en cuenta. ¿Ya? Lo otro que hay que recordar de estas tres estructuras, hay una que también ustedes no le dan bola, que es esto, ¿no? Que vendría prácticamente a ser lo que es la bilirrubina, ¿no? Propiamente establecida. La bilirrubina, ¿no? Entonces, doctor, ya estoy entendiendo un poco. Esta bilirrubina es la bilirrubina directa, ¿no? Claro, porque es la que produce el hígado, pues. La bilirrubina la conjuga el hígado de indirecta a directa. Cuando la vuelve directa ya la vuelve soluble. Cuando es indirecta es insoluble. Por eso se pega a la grasa. Ah, claro. En cambio, cuando es directa ya es soluble. O sea, se puede botar por la orina y se puede botar por las heces. Correcto. Y la bilirrubina directa, señores, ¿cómo se elimina? Como urobilinógeno. Eso ocurre en la tripa. Claro. La bilirrubina directa, cuando llega a la tripa, se transforma en urobilinógeno. ¿Ok? Producto de las bacterias. Y como urobilinógeno, señores, ¿qué va a pasar? 80%
se va a eliminar. Para eliminarse por las heces, va a cambiar de nombre el urobilinógeno, va a pasar a ser estercobilina, para le dar coloración a las heces. Estercobilina. Y se elimina. Y 20% se va a reabsorber el urobilinógeno. No, yo me reabsorbo, dice. 20%. De ese 20% que se reabsorbe, 95% se va a ir al hígado, nuevamente. ¿Ok? Y 5% se va a ir a la orina y va a cambiar de nombre y va a llamarse urobilina. Y la urobilina le da coloración a la orina. Ah, qué chévere, doctor. Esto quiere decir que cuando yo tengo mucha bilirrubina directa, el urobilinógeno aumenta. Elimino más. Así que hay estercobilina, bien pigmentado. Y el urobilinógeno se absorbe más. La gran mayoría va al hígado. Un porcentaje va a la orina como urobilina, oscuro. Sí, así es. Pregunta para ti ahora. Quiero que uses el razonamiento. ¿Qué pasa si en la vía biliar se bloquea esto? ¿Qué pasa si no se puede eliminar la bilirrubina directa? Entonces ya no hay urobilinógeno. Entonces las heces ya no van a pintarse, se van a salir blancas. Van a salir blancas. Sí, tiene razón. Y la bilirrubina, señores, la bilirrubina prácticamente se va a quedar embalsamada. Y se va a absorber a la sangre. Como está en el conducto, van a pasar a la sangre. Y en la sangre terminará yéndose y se terminará poniendo oscura nuevamente la orina, porque va a pasar todo ese procesamiento, lo va a hacer en la sangre, va a terminar como urobilina y todo. Ah, o sea, doctor, cuando yo tengo un paciente que tiene heces blancas, es porque no está saliendo por la vía biliar, correcto, pero se puede poner la orina muy amarilla. Sí, doctor, se pone súper amarilla. Y cuando la bilirrubina directa sale de la sangre, generalmente el paciente se pone más verde, porque es bilirrubina. Ah, en cambio, cuando es una bilirrubina indirecta, es amarillito. Como la ictericia fisiológica del recién nacido, es amarillo. El hombre es un fosforescente. Claro, pero cuando es una bilirrubina directa que en cantidad se está absorbiendo porque no se puede eliminar por la vía biliar, se absorbe. Entonces es una ictericia verdínica, le llaman. Claro. Y tu orina saldrá como es directa ya se puede orinar, entonces el pata va a botar un montón de bilirrubina directa, pero cargadísimo, ¿no? Claro. Y la orina va a salir cargadaza, recontra tinte, y las heces blancas. Esa es una obstrucción de vía biliar, puede ser un cáncer periampular. Y un cáncer periampular puede ser un cáncer de páncreas, que es lo más frecuente, un ampuloma, un adenocarcinoma, o un colangiocarcinoma propiamente, o un adenocarcinoma de duodeno. Ahora entiendo cómo se puede predecir. Todo eso, señores, ocurre por el trabajo de la bilirrubina, que es uno de los elementos dentro de los sólidos de este conjugado de secreción diaria que nosotros producimos. Pucha, qué buena. Ok, doctor, ahora lo entiendo mejor. Ya, esa es una parte. La otra parte es entender los tres productos sólidos, que es las sales biliares, como han visto acá, la lecitina y el colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se produce y se almacena, ¿no? El hígado produce y lo almacena en la vesícula. ¿Y qué pasa con la señora vesícula? Acá te lo voy a poner en grande. La vesícula almacena las sales biliares. Las sales biliares fueron creadas para que las grasas puedan ser muy bien, como se dice, emulsificadas. ¿Qué significa emulsificada? Que la grasa pasa de una estructura de mayor tamaño a menor tamaño para que se pueda absorber mucho mejor. O sea, las sales biliares fueron creadas para que las grasas se absorban mejor. Claro, mientras más chiquita es la grasa, más se absorbe. Mientras más larga es la grasa, menos absorbe. Entonces la sal biliar es importante que salga, pues. Claro, entonces cuando una persona come grasa, se hace una producción más importante ¿de qué? De colecistoquinina. Ah, y la colecistoquinina lo que hace, se libera la sangre, viaja por la sangre y va a la vesícula. Y la vesícula es esto. Y acá te estoy poniendo el dato, mira. Normalmente la secreción diaria de bilis, de 500 a 600, como promedio para todas las personas, nosotros producimos 1 litro, se concentra, el total de 500 a 600 en el día. Vacío de contenido más o menos, postprandial, 50-70% en 30-40 minutos se termina vaciando.
y se inicia su llenado 60-90 minutos por vaciado. Entonces después se vuelve a llenar. Ah, qué interesante. Y el cuerpo lo guarda. Entonces tu vesícula es para guardar tus sales biliares, tu lecitina, tu colesterol, todo eso dentro. Va a ayudar a degradar las grasas. Todas cumplen una función con las grasas. Ah, qué interesante. Y lógicamente la secreción es gracias a la colecistoquinina, la secreción también es gracias a las aferencias vagales que van a venir y van a permitir este movimiento. Y justamente el complejo vagal también, ¿qué va a hacer? Va a permitir liberar una sustancia de óxido nítrico y VIP en el esfínter de Oddi para que esto permita también la eliminación total de la secreción cuando se necesite. Perfecto. Entonces, yo estoy entendiendo, doctor, que este es un sistema, ¿no? Vesícula, conducto biliar, conducto colédoco, esfínter de Oddi, todo está regulado para que la grasa salga en el momento adecuado, de acuerdo a la cantidad de secreción de colecistoquinina que se ha producido y que va a ser el principal estímulo. Así es. Así es. Y normalmente, doctor, ¿cuánto es el contenido promedio de una vesícula? Normalmente su contenido es de 30 a 50 mililitros, ¿no? Es una capacidad, digamos, básica, pero esta puede distenderse hasta 300 mililitros, quiere decir hasta 10 veces su tamaño. Pero pasado estos 300 mililitros ya puede romperse y perforarse la vesícula. Ah, pero no creo que suceda eso, ¿no, doctor? Porque siempre se va a eliminar. No, pero ¿qué pasaría si hubiera una piedra metida aquí en el cuello? Y esto se sigue llenando, se va a llenar de moco. Y ahí se puede perforar. Ahí ocurren los problemas de colelitiasis. Ah, pero para eso tendría que formarse una piedra. ¿En qué situación se podrá producir una piedra? Es la pregunta que tú vas a hacer. ¿Cómo se va a producir este proceso? ¿Ok? Entonces, vamos a ver una situación básica. Acá nosotros comemos grasa, la estimulación de producción de colecistoquinina se va a dar, esta permite la contracción, ¿sí? La acetilcolina también produce la contracción, esto sale, el óxido nítrico y el BIP permiten la relajación del esfínter de Oddi y se hace todo un sistema. Este sistema de aviso va a permitir regular completamente la secreción de la vía biliar. Qué chévere, doctor. Y gracias a Dios tenemos siempre un control establecido entre estas tres estructuras que tienen que estar en las mismas concentraciones equimoleculares para que se mantenga soluble lo sólido. Si todo esto se mantiene equimolecularmente parecido, las sales biliares, el colesterol y la lecitina, todo en las concentraciones adecuadas, como que se ponen de acuerdo y todos van a estar líquidos. Pero si alguien se desregula aquí, se comienza a precipitar las piedras. Mientras todo esté líquido, todos nos llevamos bien. Perfecto, doctor. Acá abajo te dejo una gráfica de lo que te expliqué arriba. Mira. Acá. Un resumen rápido. 80% prácticamente de la hemoglobina, 20% de la eritropoiesis ineficaz, comienza a liberarse lo que es la bilirrubina indirecta. Este proceso va a llevar a que todo normalmente pase al grupo hemooxigenasa, se transforma en biliverdina reductasa, bilirrubina no conjugada, bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta llega al hígado, el hígado va a conjugar la bilirrubina, lo va a hacer soluble y lógicamente eso se elimina. Va a haber bilirrubina conjugada que va a tener contacto con flora intestinal, se va a formar el urobilinógeno, que es el 100% en realidad, pero 80% del urobilinógeno se transforma en estercobilina y un 20% del urobilinógeno en su misma condición se reabsorbe. El 95% llega al hígado y el 5% se elimina en la orina como urobilina. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, señores, con ese proceso de la bilirrubina. Entonces, como la mayoría de ustedes cuando estudia esto, siempre se confunde la vía de la bilirrubina y no sabe cómo lo relaciona con la vía del procesamiento de los cálculos, no tienen que relacionarlo, son dos cosas totalmente distintas. Por eso que acá, cuando yo te hablo de 1 litro de bilis, que el 80% prácticamente es agua y lo demás es sólido, tienes que estudiar así, la vía de la bilirrubina, la vía de las sales biliares, y la lecitina y el colesterol. Cuando ustedes vean por esta vía de los sólidos, esta parte de acá, si ustedes ven, esto es el origen de las piedras, ¿sí? Y una piedra que obstruye una vía biliar, ¿qué va a hacer que se acumule? La bilirrubina, que al final te va a dar clínica, porque va a pintar el cuerpo, y tienes que interpretar los colores. Qué chévere. Entonces, una cosa se relaciona con otra y te va a dar la solución al problema. ¿Qué sucede cuando comienzan a ver los famosos factores de riesgo? ¿Cómo es eso, doctor? No entiendo factores de riesgo. ¿Qué pasaría si sucede una situación clínica que hace que esto que estaba tan ordenadito, todos están contribuyendo, lecitina, colesterol, sales biliares, todos están en componentes equimoleculares. Había
¿Qué factor cumple la lecitina? La lecitina es un estabilizador, prácticamente. ¿Ya? Diosito lo creó para que me estabilizan el colesterol con las sales biliares, porque entonces que el colesterol con las sales biliares como que no los mantengas juntos, trata de mantenerlos separados. Entonces ella está como que todo el tiempo separando uno con el otro. La lecitina es un estabilizador. Pero ocurren situaciones del paciente que pueden hacer que se rompa esta estabilidad. A ver, doctora, ¿cómo qué, por ejemplo? Las personas que son mayores de 40 años se les rompe esto. No me digas, doctor. Las personas obesas se rompe esto. Pucha máquina. Las personas que son mujeres se rompe esto. Las personas que son multíparas se rompe esto. ¿Pero por qué, doctor? ¿Y por qué la mujer y no el hombre? ¿Qué ha hecho la mujer? O sea, ¿este es feminismo? O sea, ¿qué ha hecho la mujer? ¿Por qué tienes que romper? Miren, no es un tema feminista. En las mujeres que ocurre, ahí más estrógeno. ¿Qué cosa es el estrógeno? Aumenta el colesterol. Ah, ¿y qué cosa hay también? Hay progesterona en la mujer. ¿Qué ocurre con la progesterona? ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir es que la progesterona va a disminuir las concentraciones de ¿qué? De colesterol. Entonces disminuye la concentración de colesterol. O sea, hace que uno aumente o otro disminuya. Y estas cosas rompen el esquema. Y al romper el esquema, queda la piedra. Ahora entiendo. Por ejemplo, si tú tomas anticonceptivos orales, también va a ocurrir esto. Se rompe hormonalmente. Si tú tienes mamá, papá con cálculos, historia familiar, también lo rompe esto. Una vez que se rompa esto, señores, se forma la piedra. Y acá nace el cálculo. Así se nacen los cálculos. O sea, estos son los factores de riesgo, ¿no, doctor? Y así nacen los cálculos, de la ruptura de la concentración, de la estabilidad del colesterol, las sales biliares y la lecitina. Doctor, ¿y cómo se manejan los cálculos? Mira, te comento algo. El 95% de los cálculos es de colesterol y el 5% de los cálculos es pigmentario. Ah, que mira. Y la mayoría de los cálculos, son cálculos mixtos. La mayoría. Es lo más frecuente. Ah, bacán. Yo pensaba que cálculo de colesterol puro. No. Son los mixtos. Y luego, lógicamente, eso es una pregunta clásica de examen, ¿no? ¿De qué color es un cálculo de colesterol? Amarillito, doctor. Claro, pues ahí tú vas sacando más o menos. Y los cálculos pigmentarios son de dos tipos, cálculos negros o cálculos marrones. Los cálculos negros se relacionan mucho a la hemólisis, situaciones que hagan hemólisis en el paciente. Y los cálculos marrones se asocian a situaciones que hagan infecciones en el paciente. Ok. Si yo tengo una infección cualquiera, me va a dar cálculos marrones. Si yo tengo una hemólisis cualquiera, me va a dar cálculo negro. Perfecto. Perfecto. Ya estoy entendiendo a dónde apunta esto. Entonces los cálculos, señores, se forman y comienzan a cristalizarse y comienzan a crecer poco a poco. Entonces así van a originarse los problemas. Entonces una vez que ya se forma el cálculo, ¿qué ocurre? Tú ya entendiste ya. Pucha, sí, ya entendí cómo se forma ya. Ahora comienzan los procesos. ¿Qué va a ocurrir cuando hay un cálculo que se ha formado y llega a una vesícula? Mira, lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Tienes una vesícula y tienes una piedra que se mete acá. La vesícula va a intentar botarlo. Sal, déjame. Entonces va a hacer espasmos, contracciones. ¡Pum! Botó la piedra. Me pasó el dolor, doctor. Pucha, me había venido unos dolores acá había comido una hamburguesa, doctor, y me vino un dolor acá en el hipocondrio derecho. Me ha dolido hasta que me ha venido fuerte, ¿ah? Pero ya me pasó ya. ¿Y algún dolor? Nada. No, ya no me duele nada. ¿Qué cosa fue? Un cólico biliar. ¿Cuánto tiempo duró? Menos de 6 horas. Ah, qué bacán, doctor. O sea, fue un simple cólico. Perfecto. Los cólicos biliares, tú le haces una ecografía al paciente y descubres que hay piedra dentro de la vesícula. Hay dentro de la vesícula piedra. ¿Qué pasaría si la piedra se queda impactado en el bacinete? ¿Qué es esto? En el lugar donde más impactan las piedras. Está impactado, doctor. Está impactado. ¿Qué pasó ahí?
Se impactó, no sale. Pucha. Entonces van pasando las horas, generalmente más de 6 horas en las preguntas de examen. Lo vas a identificar al toque. Y el dolor comienza. Ah, su doctor, me duele feo, ¿eh? Me duele horrible. Comienzan los cuadros. Y aquí ya cambia de nombre, ya no es un cólico biliar, pasó a ser una colecistitis aguda. La colecistitis aguda, es importante que ustedes recuerden, tiene dos orígenes. Un origen que es la piedra, que es en la mayoría de los casos, y un origen que no es la piedra. Cuando no es la piedra, el origen más frecuente es la isquemia. Alguna situación grave que ponga al paciente en una situación de disminución de flujo general. De repente el paciente está chocadazo en la UCI por otra causa y puede esa precipitar esto. En la vesícula recibe irrigación así, ¿no es cierto? ¿Cuál es el último lugar que recibe menos irrigación? El fondo. Entonces, ¿cuál es lo primero que se perfora en una vesícula? El fondo. Lo que se perfora más es el fondo. Doctor. Entonces, la etiología es que se llena una piedra, grandaza. Se llena una piedrota. Una piedrota. Se forma la piedrota. Pasaron las 6 horas. Y comienza a ver el dolor clásico. La piedra no va a permitir que bote nada. Entonces va a hincharse como una pelotaza. Distendida total. Tú sabes que hasta 300 mililitros aguanta. Se distiende lo que se puede máximo. Va a entrar a una etapa que se llama hidrops. Hidrops. Prácticamente está llena de aguas. ¡Oh, totalmente grande, doctor! Se va a reventar. Y luego, ¿qué pasa? Se perfora. Se necrosa y se perfora. Ya se complicó. Entonces, esto es el evento que va a ocurrir. De un cólico a una inflamación, termina en hidrops y luego se complica. Las complicaciones, dentro de ellas está la necrosis y la perforación puntual. Pucha, doctor. Y ya sabes, ¿cuándo sospechas una litiásica? Cuando te pongan que el paciente está en UCI, cuando el paciente está en un estado de shock. Claro, doctor. Entonces acá está la fisiopato. Se impacta el cálculo. Hay edema de pared por obstrucción del flujo venoso y linfático. Se desarrolla la isquemia, sobre todo en el fondo vesicular. El primer evento es bioquímico y las bacterias juegan un rol secundario, para que te des cuenta. Luego ya comienzan a venir las bacterias. Es importante recordar los microorganismos más frecuentes. Los más frecuentes de lejos son las enterobacterias. A la cabeza, la E. coli. La E. coli prácticamente tiene un convenio con el hipocondrio derecho. Cualquier cosa que ocurra en vía biliar, en vesícula, cualquier cosa, es la E. coli la señora que más problemas va a dar. ¿Y cómo se manifiesta el dolor, doctor, de estos pacientes? El dolor de una colecistitis, acuérdate para el paciente robot que vas a crear tú. Primero, existe dolor en hipocondrio derecho. Me duele, doctor, pero así podría dolerte cualquier cosa, ¿no? Sí, pues es verdad. Luego está el famoso signo de Murphy. Murphy positivo. Ojo, 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 ojo con esto. Ojo con esto. El Murphy positivo es un signo que en las preguntas de examen casi en el 100% es colecistitis aguda. Si te pones Murphy positivo, marca colecistitis aguda. No hay pierde. Para pregunta de examen. El Murphy va a ser el dolor, el cese de la agua inspiración, línea medio clavicular, debajo del reborde costal derecho, con mis 2 dedos gordos, hago esto. Pongo mis dedos, los meto debajo del reborde así costal, la línea media, y le digo, infla tu pulmón. Y cuando él infla, el diafragma cae. Empuja el hígado, empuja la vesícula, y la vesícula toca mi dedo, porque estoy poniendo así. Y en ese momento, no completa la inspiración. Entonces, el Murphy es el cese abrupto, de golpe, inmediato, cachetadón de la inspiración. No completa la inspiración. ¿Sí? En cambio, si alguien hace así, ese no es Murphy. Tú estás, ¿no te duele? No tanto. Ese no es Murphy. Murphy, no, ahí nomás, saca tu mano. Ese es Murphy. Entonces, importante. Eso lo vamos a subir en videos que tenemos del examen físico de cirugía general para que ustedes también lo vayan a ver.
¿Ok? Muy importante recordar las manifestaciones que pueden ser sistémicas también. Que eso lo vamos a corroborar porque las manifestaciones sistémicas nos van a permitir a nosotros clasificar la colecistitis. Ese es el secretazo para poder hacer todas las preguntas de examen. Las manifestaciones sistémicas nos permiten clasificar a los pacientes. Y no tienes que aprender ninguna guía de Tokio ni nada. ¿Ya? Pero vamos a aprender ahora las PEPAs. Una pregunta, doctor. ¿Esta piedra podría comprimir la vía? Sí, por eso que el 20% de pacientes podrían hacer ictericia. Pero para una pregunta de examen esto no te serviría. ¿Por qué? Porque en una pregunta de examen te confundiría con colangitis o coledocolitiasis. Entonces, para la vida es este dato. 20% de las colecistitis pueden hacer ictericia. Pero en preguntas de examen no te viene así. Te vienen patrones casi ya establecidos o pacientes robots para que puedas identificar bien las preguntas de examen.